El reto de hoy es no solamente mostrar la tecnología, sino mostrar los beneficios de la tecnología, no por lo que yo les pueda contar. Mi nombre es César Urrutia, yo soy cofundador de Space AG. Space AG es una empresa que viene trabajando con las principales agroexportadoras de cultivos de alto valor en diferentes países, principalmente en Perú, en Chile, en México, en Colombia, en Ecuador. Y nuestro reto es poder llevar tecnología no solamente al grande agroexportador, sino también al pequeño productor. El reto obviamente es ayudarlos en mejorar sus procesos, en digitalizarlos, en optimizarlos, con el objetivo de tener mejores rendimientos, mayor productividad, ser más eficientes y ser más rentables y sostenibles, ¿no? A eso nos enfocamos. Si tuvieran alguna pregunta durante el webinar, les pediría que las puedan escribir en la parte del chat o en el botón de preguntas. Las vamos a responder al final del webinar. Vamos a responder todas las preguntas y por A o B se queda alguna, igual vamos a responder directamente cualquier consulta que puedan tener. Igual vamos a dejar el número de contacto, el correo, toda la información relevante para que ustedes puedan hacer cualquier consulta adicional en caso de ser necesario. Entonces, entramos directamente a la problemática. Independientemente del cultivo o la localidad donde uno se encuentre, hay problemas transversales, ¿no? Y lo sabemos porque lo vivimos en el día a día. Cuando alguien está recolectando información en campo, no tenemos la confianza necesaria para decir la persona llegó al lote 5, hilera 8, planta 23, o si esa persona estuvo sentada en el comedor llenando su hojita o su cuaderno con papel y lápiz, ¿no? Tal vez en una evaluación de plagas, una evaluación tal vez relacionada al riego, tal vez algo relacionado a la cosecha, la calidad, etcétera. Pero eso es algo transversal. Cuando hablo con los gerentes de las agrícolas, todos manifiestan que hay una cierta desconfianza, hay un nivel de confianza muy elevado, ¿no? Y eso, obviamente, la tecnología puede jugar un rol importantísimo para que esos datos sean más confiables, saber dónde se encuentra la coordenada, cuánto tiempo demoró el evaluador en ese punto. Se pueden usar tecnologías muy simples como códigos QRs que podrían permitir que el evaluador con una cámara del celular, algo muy simple, puede escanear ese código QR y nos indique dónde se encuentra exactamente, en qué hilera, en qué planta, en qué lote y cuánto tiempo demoró en esa evaluación. De manera que cuando yo tengo ya toda la información consolidada, yo podría decir, el 10% de las muestras fue recolectada en un segundo y muchas de estas muestras se recolectaron en la primera hilera. El evaluador ni siquiera entró al medio del lote a evaluar, ¿no? No es representativo. Otro problema que vemos de manera transversal es que cuando yo como gerente o como administrador necesito la información y la pido, me dicen, ya ingeniero, se la vamos a enviar y nunca me llega a tiempo. Cuando yo veo el problema y veo las pérdidas que se generan, las veo siempre con una radiografía que me llega tarde. Y yo quiero tener esa información a la mano, la quiero tener rápido porque yo quiero accionar. Quiero hoy día mismo, en la noche, estar aplicando si tengo una plaga. Quiero corregir ese problema que tengo en el sistema de riego, pero hoy día, inmediatamente. Yo no puedo esperar a que la información me llegue tarde o que no sea confiable. Otro problema recurrente que vemos, independientemente del cultivo, es que hay mucha data, hay mucha información, pero recolectada en diferentes lugares o en diferentes formatos. Uno me habla de kilos, el otro de cajas, de bines, o la plaga está en estadio alto, medio, bajo, 1, 10, 50, ¿no? Severo, y ese tipo de información no se puede estandarizar. Cada uno tiene una mirada distinta en lo que está evaluando. Entonces, hay que respetar ciertos estándares donde la tecnología obviamente nos ayuda a recolectar la data y a uniformizar todo y a poder compararla. Y acá viene el tema de la precisión y cómo grandes cantidades de datos recolectados de manera estandarizada pueden permitir crear modelos con inteligencia artificial, que ahora la palabra está tan de moda, pero la realidad es que la inteligencia artificial no es la varita mágica que uno mueve y te da un resultado fabuloso, no. La inteligencia artificial depende de información, información confiable, información recolectada de una manera estandarizada que siempre va a estar evaluando el mismo parámetro, sea en una localidad, sea en Chile, sea en Perú, sea en México, pero siempre me va a decir, estoy evaluando, ejemplo, Oidium, y siempre voy a tener una escala que representa el número de individuos, o la severidad, o el nivel de incidencia, en fin, pero va a estar estandarizado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa información de plagas y enfermedades, cuando yo tengo información de la central meteorológica que me indica que tengo
humedad relativa demasiado alta, yo puedo comenzar a relacionar parámetros. Humedad relativa demasiado alta con un hongo o alguna plaga o enfermedad que podría estar causando un impacto negativo en mi cultivo, ¿no? Entonces, esa es la problemática transversal, independientemente a cualquier cultivo o localidad. Y ahora vamos a ver cómo abordamos este problema. Aquí ahora vamos a formular una serie de preguntas. Vamos a comenzar con la primera pregunta para que ustedes puedan ir manifestando las necesidades que tienen. Son transversales, pero va a aparecer en su pantalla un pequeño cuestionario para que ustedes lo puedan responder y vamos a ir analizando las respuestas en tiempo real para ver qué tan compleja es o qué tan real es la necesidad que tienen de solucionar este problema. ¿Ahí ven la pregunta? No sé si llegan a ver la pregunta. Ya, excelente. Si pueden responder ahí, damos 30 segunditos más. Excelente. Estamos cerrando esta pregunta. Ok. A ver, el resultado es el siguiente. La pregunta es: ¿en cuánto tiempo detectas una plaga o problema sanitario en campo? ¿No? Hay un 19% que logra detectar esa plaga. Obviamente depende de la plaga o enfermedad que uno esté analizando, ¿no? Pero hay solamente un 19% de personas que han respondido que lo logran hacer en tiempo muy, muy rápido, es decir, 1 o 2 días. La mayoría, el 44%, se demora entre 3 a 7 días. Interesante también notar que hay un 38% que se demora más de 7 días, ¿no? Entonces, la posibilidad de detectar una plaga o enfermedad en tiempo breve es real. Y obviamente es un reto, porque si uno tiene un fundo o un rancho o una finca o un huerto de más de 100 hectáreas o por encima de las 50 hectáreas, cada hectárea es aproximadamente un campo de fútbol, ¿no? Una cancha de fútbol. Entonces, tener el personal o los recursos o los jornales para evaluar todas las plantas que yo manejo es una obra titánica, ¿no? Es muy, muy complejo. Entonces, ahí la tecnología también juega un rol muy importante. ¿Qué cosas se puede usar? Y ahora lo vamos a ver cuando Daniel, que es nuestro invitado de honor hoy día, lo muestre. Se pueden usar tecnologías como drones, por ejemplo, que vuelan grandes extensiones y a través de inteligencia artificial podemos clasificar las plantas en base a su tamaño o vigor y de esa manera detectar las zonas con mayor estrés. Eso nos permite hacer evaluaciones focalizadas porque sabemos dónde hay un potencial problema. Obviamente, el dron no te va a detectar la arañita o el chanchito o trips o botritis, pero sí te va a decir dónde tiene zonas con mayor estrés. Y la evaluación ya puede ser mucho más objetiva, ¿no? Y ahí uno puede ir con un aplicativo móvil, con su formulario digital de evaluaciones de plagas o enfermedades y registrar la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia en la digitalización agrícola? Y por digitalización muchos piensan que es pasar del papel y lápiz a un Excel, ¿no? Tener una, dos o tres personas que al final del día o de la semana están llenando un Excel, ¿no? En las evaluaciones que se han hecho en campo. Eso podría ser percibido como digitalización hasta un cierto punto, pero en realidad la idea es entender los procesos, porque cada agrícola tiene un proceso ligeramente distinto y ahí viene el reto. ¿Cómo tienes una tecnología, un software que se puede adaptar, que es muy flexible y se puede adaptar para el banano, para el arándano, para la caña, para la uva, para el palto, el aguacate, en fin, ¿no? Y que ese proceso enteramente esté digitalizado, desde la recolección de la información a través de un formulario digital a la generación de un Excel o de un reporte en Power BI hasta la generación de alertas automatizadas que me lleven al WhatsApp. Ese proceso entero es donde yo realmente puedo tener la información que me llega de manera automatizada, inmediata, para yo tomar una acción preventiva o correctiva.
El segundo punto es que la digitalización tiene que ser concebida como algo integral. Es decir, yo tengo data que me llega de diferentes fuentes para diferentes áreas. Tengo el área de fitosanidad que tiene que evaluar de manera digital y georreferenciada, tiene que hacer un seguimiento y un monitoreo de las aplicaciones y esto se tiene que cumplir. Tengo un área de riego y fertilización que tiene que ver el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento del riego, la fertilización, el coeficiente de uniformidad, la detección temprana de goteros obstruidos, el mantenimiento. Tengo un área que ve proyecciones de cosecha, probablemente, ¿no? Que tiene que hacer un análisis de los diferentes estadios fenológicos y cómo estos van evolucionando en el tiempo, en las semanas del año. Tengo que ver temas de calibres, grados Brix, kilos, ¿no? Conteo de frutas, en fin, todo esto hay que digitalizarlo como proceso, porque al final toda esta información es lo que a mí me va a dar la posibilidad de tener una mejor proyección de cosecha. Tener confianza en la data que se recolecta, así como también en la cosecha, ¿no? Yo quiero saber cuántas personas están cosechando en este momento, en qué lote o en qué cuartel, cuál es el rendimiento promedio de cada persona. Quiero evitar la rotación del personal, que se vayan a otra agrícola o que dejen de trabajar conmigo los mejores cosechadores, y quiero darle bonos también a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología me puede ayudar a hacer este seguimiento, a tener tal vez un código QR en la caja o en el cesto, en el caso del arándano, ¿no? Y escanear ese código QR y tener a la persona también con un photocheck para que ambos ya están digitalizados, con un código ambos, y saber que en el lote 1, el señor José Pérez, con el código 001, con el cesto 002, ha cosechado 10 kilos el día de hoy. Y en base a eso tener reportes que me dan un comportamiento sobre el rendimiento de ese señor o de esa señora y poder ver en un ranking de cosecha quiénes son los mejores o los peores. Porque obviamente los peores no me interesa contratarlos, ¿no? Pero sí me interesa darles bonos o de alguna manera reforzar el buen trabajo que está haciendo un buen cosechador, ¿no? Lo mismo en el packing, ¿no? En el packing tenemos diferentes procesos de temperatura, de seguimiento de temperatura, de trazabilidad, de pesos, de calibre, eficiencias de las diferentes líneas de producción, ¿no? Y todo eso está completamente digitalizado como proceso. ¿Okay? Pasamos a la segunda pregunta. Si me ayudan 30 segunditos para poder responderla. Ahí vamos respondiendo, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? 5 segunditos. Igual, repito, si tuvieran alguna consulta o les viene algo a la cabeza sobre la tecnología o cómo optimizar los procesos, mejorarlos, pueden escribirlo y al final del webinar lo vamos a responder. Ok, podemos cerrar tal vez la encuesta. Perfecto. A ver, esta pregunta está relacionada directamente al tema de proyecciones, que es una de las problemáticas más altas que se presentan en las agrícolas. El error de proyección supera el 10% en tu fundo, en tu finca, en tu rancho, en tu huerto. La respuesta tiene un 50% que responde sí, frecuentemente. Eso quiere decir que es una de las problemáticas más grandes, ¿no? De todas las personas que están hoy día presentes, el 50% dice que sí, tienen errores en proyecciones de cosecha por encima del 10%. Hay un 39% que dice que sí, hay veces supera ese porcentaje, y solamente un 11% que manifiesta que su porcentaje de error en las proyecciones de cosecha es inferior a ese 10%, ¿no? Lo cual es relativamente bajo, ¿no? O sea, de 100 personas, solamente 11 logran tener una proyección por debajo del 11%. Y probablemente eso sea un promedio, ¿no? O sea, eso quiere decir que van a haber lotes o cuarteles con un margen de error mayor al 10%, ¿no? Entonces, ahí también hay todo un proceso para optimizar que parte desde el número de plantas que se evalúan.
sobre el total de plantas que tengo, ¿cuántas evalúo? ¿Esa muestra es representativa estadísticamente o no? Y ahí viene el primer conflicto, ¿no? El financiero o el CFO va a decir, este año tenemos que ajustar, ¿no? El presupuesto está corto, quiero menos jornales. Entonces el número de evaluaciones se va a reducir. Y obviamente al reducir el número de evaluaciones, la representatividad de esa muestra sobre el total de plantas que tengo va a caer. Y mi error en la proyección de cosecha va a subir. Pero bueno, el siguiente paso es que el evaluador tiene que saber dónde ir a evaluar, porque no puede ir a ciegas, no puede hacer un zigzag, un muestreo aleatorio, o agarrar las dos primeras hileras del cultivo y contar la fruta, en el caso de la proyección de cosecha, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo debería de tener una idea clara de la variabilidad que tengo en ese lote que estoy evaluando. Tengo plantas grandes, medianas, pequeñas, muertas, vigorosas, cloróticas, y ese mapa por lo general no se tiene, o nos cuesta mucho dinero crear ese mapa. Entonces, ¿cómo la tecnología te puede ayudar? Sea a través de imágenes de satélite que mide el vigor, a través de imágenes de drones que puedes llegar a nivel planta a medir el área foliar o el NDVI, o a través de evaluaciones en campo que me permitan registrar las plantas que para mí son más significativas, ¿no? Y tener la coordenada y tener la evaluación muy precisa. ¿Ok? Cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos que es del futuro, y obviamente lo es, y probablemente ya sea el presente, ni siquiera el futuro, pero tenemos que hablar de muchas variables, porque una planta es un ser vivo que obviamente está influenciado de diferentes parámetros, ¿no? Entonces tenemos que considerar el clima, un factor importantísimo, ¿no? Cambia el clima, hay más radiación, la planta aborta, pierdo fruta, o no tengo floración en el momento indicado, ¿no? Pero también tengo data no solamente de la central meteorológica, sino también de un controlador de riego, si tengo riego tecnificado. Y quiero ver qué lotes están teniendo problemas, porque la uniformidad tal vez no es la que yo estoy pensando que tengo, o tengo más goteros obstruidos, o tengo que hacer mantenimiento, o cambio de mangueras, ¿no? Pero también tengo sensores en campo, uno que otro sensor, y ya me he comprado un dron o tengo un servicio que me está dando imágenes de satélite, pero lo que más tengo son Exceles, ¿no? Exceles en la laptop de una persona, en la otra computadora, archivadores, folders, papeles por todos lados. ¿Cómo hago para que toda esta información esté centralizada en un solo lugar? Quiero tener un software que me centralice toda la información y me lo muestre de una manera muy amigable. En rojo, amarillo, verde y me diga, en rojo tengo la plaga que está por encima del umbral. En verde está muy bien lo que he proyectado, ¿no? Lo que he proyectado a nivel de proyecciones de cosecha se está cumpliendo con la cosecha que tengo, ¿no? Y así cualquier variable me la va a mostrar en rojo, amarillo y verde, y donde tenga un parámetro que es anormal o está muy por encima del umbral, me llegue un mensaje automatizado avisándome que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, en esta plataforma, en el software de Space AG, traemos todas las variables y nos podemos integrar también a otras fuentes de datos a través de enchufes digitales o APIs o de data lakes, ¿no? Y generar reportes completamente automatizados y alertas. La pregunta 3, que es la penúltima pregunta, si me ayudan ahí a responderla para tener un mapa mucho más claro de los principales problemas que tenemos, que afrontamos en el día a día. Unos segunditos más. A ver si todos ya respondieron. Podemos ir, podemos ir cerrando la pregunta. Ok, excelente. Esa pregunta está relacionada al riego y la fertilización. Y la pregunta concreta es si tú tienes visibilidad en tiempo real o casi de real del cumplimiento del riego, ¿no? Programé 100 metros cúbicos, pero se regaron 80. ¿Qué pasó? Es muy difícil de verificar si se está regando exactamente lo que se ha planificado, porque
el jefe de riego probablemente, si hoy día no pudo regar el 100% y regó la mitad, al día siguiente va a duplicar el riego. Pero sabemos que la planta no va a poder absorber eso ni a nivel de agua ni de fertilizantes. Entonces ahí estoy perdiendo plata. Es plata que estoy dejando sobre la mesa. Entonces tengo que tener un sistema que realmente se conecte al controlador de riego y me haga este comparativo. Planifiqué regar 100 y se regaron 80 o se regaron 100. Y quiero ver también en qué lotes, en qué válvulas, en qué sectores no se está cumpliendo este riego, porque obviamente eso va a tener un impacto en la productividad o en la calidad de la fruta, ¿no? Entonces, de 100 personas, el 100%, solamente 18 o el 18% sí tienen el control total del riego entre el proyectado y el ejecutado, entre el programado y el ejecutado, ¿no? Algunos logran tener esta información con algo de retraso, algunos días de retraso, que es el 41% de las personas que respondieron el cuestionario, y hay un 41% que no tiene visibilidad absoluta, no saben si está regando bien o no, ¿no? Entonces eso nos da un 82% en total de personas que no tienen control real sobre el riego, ¿no? En tiempo real, donde puedan ejecutar. O sea, la información o no me llega o me llega tarde, ¿no? Esa es la realidad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos que estos flujos de trabajo sean cada vez más eficientes? Entonces, tenemos un primer flujo de trabajo donde yo recolecto información de campo, de cualquier variable, de riego, de plagas, de cosecha, de calidad, empacking, etc. Y lo hago hoy día manualmente, en un cuaderno, papel, lápiz. Hoy día ya existen aplicaciones que te permiten crear formularios digitales, como si fuera un Google Form, ¿no? Que es lo que hacemos en Space AG. Personalizamos cualquier formulario o pasamos el papel y lápiz hacia un formato digital, donde tú puedes llenar textos, números, decimales, opciones múltiples, fórmulas, escanear códigos QR, códigos de barras, fotos, en fin, ¿no? Y ese es un proceso, ¿no? Tengo un formulario creado a mi medida para mi proceso, recolecto la información en campo, me dice dónde estoy ubicado, cuánto tiempo me demoré en recolectar esa data y me lleva a un mapa semaforizado donde tengo rojo, amarillo y verde, donde tengo más o menos de una plaga, donde estoy regando mejor o peor, donde tengo mejor o más o menos cosecha, más o menos rendimiento, ¿no? Y eso me da un reporte completamente automatizado. Yo no tengo que estar llenando Excel, copiando, pegando, fórmulas o curvas o gráficos, nada. Todo eso está automatizado con el objetivo de yo tomar una acción inmediata. Pero no siempre se puede hacer, porque, por ejemplo, pongamos un proceso como el de cosecha. Yo tengo muchas personas en el campo que están cosechando y tengo a los supervisores que están recolectando la información. Entonces, si yo tuviera, pongo un número, 5.000 personas cosechando, necesitaría un promedio de entre 100 y 150 supervisores. Esos son 150 celulares que yo tendría que tener o tablets a disposición con chips de telefonía que estén enviando la información en tiempo real, y muchas veces no tengo internet en el campo para poder mandar esa información, ¿no? Entonces lo que hemos decidido hacer es explotar la inteligencia artificial y seguir el proceso natural. Si yo lo lleno en mi cuaderno con papel y lápiz, hoy día hemos analizado estos formularios, cómo eran, y los hemos mejorado, de manera que los campos son más grandes, las letras son más legibles, donde tienen que poner un número y un decimal, ya les pusimos el puntito decimal para que ellos pongan el entero y después el decimal. Si hay un campo de texto que sea muy grande para que escriban claramente. Y cuando se llena este formulario en papel, uno puede tomarle una fotografía con su cámara o con el WhatsApp y la inteligencia artificial lee esa información y la digitaliza. Y lo manda al formulario digital y lo manda al reporte, o si tiene que crear un mapa, va a crear un mapa. De manera que yo no tengo que estar ingresando manualmente la información, sea un texto, sea un número. Y esa es una gran ventaja porque no rompe el proceso actual. Si se hacía antes manualmente con cientos de personas, hoy día se hace de la misma manera, ¿no? Otra forma es llevar todas las hojitas a un escáner y escanear todo de manera dinámica, y con la inteligencia artificial leemos todo eso y ya tenemos reportes automatizados, ¿no? En minutos u horas, dependiendo de la cantidad de data, ¿no? Y ese es un gran, gran avance que hoy día la inteligencia artificial nos permite llegar a eso, ¿no? La última pregunta, y con esto cerramos el cuestionario, pero ya nos vamos dando cuenta que tanto a nivel de plagas tenemos dificultades, a nivel de proyecciones es increíble que más del 50% tienen errores por encima del 10%,
y a nivel de riego y fertilización también. Estamos teniendo grandes dificultades en poder manejar la información en tiempo real o casi real, ¿no? O tal vez ni siquiera me llega la información. Esperamos ahí unos segundos para la última pregunta. ¿Estamos? Un segundito más y cerramos la pregunta. Perfecto. Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder. La pregunta está relacionada a mano de obra, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿tienes claridad exacta de cuántas personas necesitas por labor y día? O sea, ¿cuántas personas necesito contratar en base a lo que estoy proyectando cosechar? ¿Y dónde deberían ir? ¿A qué lote? ¿Cómo las organizo? ¿No? Esta claridad exacta solamente la tiene el 25% porque maneja data, aparentemente, ¿no? Así a ojo, a ojímetro, como muchos de nosotros que manejamos, hay un 69% y que no lo tienen claro es un 6%. Entonces hay un 75% de las personas que no tienen claro cuántas personas tienen que contratar el día de mañana para la cosecha mañana o tienen un estimado a ojo de cuántos deberían ser, que algunos tal vez tienen toda la experiencia para poder hacerlo, ¿no? Pero igual nos deja ahí un margen de error y cuando hay un margen de error hay dinero que se queda sobre la mesa, ¿no? Entonces siempre que tenemos data podemos tener mejores decisiones, más confiables, más asertivas y obviamente tratar de optimizar ese proceso para que esa plata no la perdamos o no se quede sobre la mesa. Entonces, considerando las respuestas, que yo un poco ya las imaginaba, las intuía, hay una dificultad grande, ¿no? En el campo, en los procesos actuales que tenemos, y decidimos con el equipo de Space AG dar 10 asesorías personalizadas, este acompañamiento tecnológico para entender cómo está tu proceso actual y cómo lo podríamos mejorar, o mostrarte en detalle qué es lo que venimos haciendo con muchas de las principales agroexportadoras del mundo. ¿Cómo lo hacen? Obviamente, sin compartir la data, pero sí lo que hemos aprendido de cómo mejorar procesos. Si desean, pueden escanear este código QR y mandar un mensaje. Si es que les interesa, obviamente, que los ayudemos. Obviamente, no tiene un costo, ¿no? Esto lo estamos haciendo de manera desinteresada, gratuita, para poder ayudar a muchos de los productores o agroexportadores como ustedes. ¿Okay? Este código QR lo vamos a presentar también al final. Les doy 10 segunditos más para no tomar mucho tiempo, pero la idea aquí es ver cómo ayudarlos, ¿no? Porque obviamente vemos que hay una necesidad grande de mejorar procesos y de digitalizarlos. ¿Ok? Ahora sí, con gran placer me gustaría a Daniel Ordóñez. Daniel se ha vuelto un buen amigo por todos los contactos que tenemos en el día a día. Desde el primer día que conversamos, él está basado en Ecuador, es asesor al Ministerio de Agricultura. Eh, Desde el primer día que hablamos, vimos el potencial que tenía el trabajo que él estaba realizando con los productores de banano y bueno, con los otros productores que también él trabaja o ha trabajado, pero dijimos la tecnología de Space AG aquí puede significativamente tener un impacto, ¿no? Entonces, el objetivo mío es que yo no hable de tecnología, sino que Daniel pueda mostrar los procesos que él ha venido digitalizando y el impacto o las mejoras que él ha logrado. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, Daniel, muchísimas gracias por estar hoy día presente y por poder comentarnos cómo tú vienes transformando el agro, no solamente en Ecuador, sino en todos los países donde venimos trabajando. Sí, bueno, muchas gracias César. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Excelente, muchas gracias igual a todos los participantes por unirse a este webinar. Como César mencionó, tenemos algún tiempo ya trabajando con todos estos temas de agricultura de precisión, teledetección, el tema de satélites, algunas herramientas justamente para poder digitalizar procesos, formularios. Entonces hay un recorrido que hemos llevado hasta que, bueno,
nos conocimos con César, ¿no? Con Space AG. Y bueno, pues no hemos tenido, hemos podido desarrollar algunos procesos interesantes, justamente pensando en esta lógica de la nueva agricultura 4.0 y de toda la información de sensores, de satélites, de drones, de información que necesitamos recolectar en campo, que necesitamos tenerla disponible de inmediato para poder tomar decisiones eficientes, ¿no? Yo siempre ahora hago referencia a una agricultura inteligente porque nos hemos llenado de mucha información muchas veces y con toda esa información lo que necesitamos es tomar decisiones para mejorar procesos y que yo pueda mejorar productividad o pueda ser más eficiente en cualquier proceso, no ahorrarme dinero. Entonces, no sé si le damos siguiente, a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, justamente en este preámbulo de por qué hemos decidido trabajar con SpaceAG, lo que mencioné, ¿no? Hemos trabajado con algunas plataformas, con algunos sensores, imágenes satelitales, imágenes de drones, todo el tema de recolección de información, cómo se la tiene que hacer, y realmente con toda la información que nos dan ahora los drones, los satélites, todo el flujo de trabajo en la agricultura es a la inversa, ¿no? Antes nosotros para tener información de las fincas necesitábamos recurrir o que la información nos llegue a la oficina porque un trabajador nos reportó o que nos llegó la empacadora porque llegó pues no la cosecha y vimos el daño ya hecho, ¿no? O en el caso de alguna plaga, cuando ya la plaga se hizo bien grande y ya nos afectó productivamente, ¿no? Entonces, todo eso con la información que tenemos ahora de balanzas electrónicas, estaciones meteorológicas, bueno, principalmente para banano y para todo el tema de lo de cosecha, ¿no? Que lo que principalmente se utiliza es las balanzas electrónicas para tomar los datos y parámetros de los racimos y de todo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa información que ya me llega al packing, ya está tarde, ¿no? Cuando ya me llega la empacadora ya está tarde y la idea del nuevo flujo o de incorporar la nueva información dentro de este flujo de trabajo de las imágenes satelitales o las imágenes de drones es de que yo no tenga que esperar que esa información me llegue a la oficina o me llegue a la empacadora, sino que yo utilice esa información del dron, esa información del satélite como guía para poder ir a generar información a esa coordenada o ir a solicitar información de los auditores a esa coordenada, a esa área para generar información, ¿no? Entonces, eso es un poco la flexibilidad que nos ha brindado o que nos brinda SpaceAG para poder integrar con el flujo adecuado de cómo debe trabajarse la agricultura 4.0 ahora, ¿no? La información no viene igualmente cuando antes, por ejemplo, necesitamos saber, ok, necesito saber en mi nutrición, voy a hacer un estudio de suelos, hago el estudio de suelos también, ¿verdad? Si necesito saber cómo está mi riego, hago un estudio de riego y tengo mis reportes de aplicaciones, tengo mis reportes de la fertilización, pero yo esa información necesito pintarla en un mapa, ¿no? Entonces, ahí justamente en este ejemplo que estamos proyectando ahora, es información que nos brindan los drones, ¿no? Entonces, yo necesito utilizar ahora esta información como guía dentro de mi plataforma para ir en las zonas de alta vigorosidad versus las zonas de baja vigorosidad, ¿no? Entonces, esto es un mapa, digamos, en banano, en lo que nosotros clasificamos los lotes para determinar ahí algunos parámetros de vigorosidad dentro de banano, pero básicamente lo que yo puedo es tener un desglose y lo que me permite esta tecnología es también tener una evaluación de cómo yo estoy utilizando esa infraestructura, ¿no? Porque si yo hago la inversa, genero información de las balanzas electrónicas, genero información de las estaciones meteorológicas, con lo que riego, con lo que fertilizo, pinto los mapas y a la final lo que estoy es siendo reactivo, ¿no? Entonces, con esta información yo puedo ser proactivo y decir, yo necesito ir a estas zonas en rojo y ver qué está pasando ahí con el riego, qué está pasando ahí con la fenología, qué está pasando ahí con la nutrición, y evaluar también la infraestructura que yo tengo de cómo la estoy utilizando, ¿no? Entonces, obviamente yo puedo tener mi estudio de riego y saber que ahí tengo esta infraestructura instalada de riego, pero la idea es de que yo pueda en esa área en específico poder ir antes de que yo ya tenga esos resultados, ¿no? Entonces estas son unas informaciones, lo primero es
un análisis, digamos, de estrés, ¿no? De NBI en una plantación de banano donde podemos analizar cada uno de los lotes, ¿no? Que eso es lo que normalmente y tradicionalmente se ha podido hacer con los programas de información geográfica, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, como mencionó César, yo puedo llegar hasta inclusive en banano que manejamos bastantes densidad de plantas por hectárea, puedo caracterizar cada una de esas plantas en su área foliar y en su vigor con algoritmos de inteligencia artificial que me permiten determinar cada una de las plantas y con los índices de vegetación darle una caracterización, ¿no? Entonces yo puedo saber en cada uno de los lotes cuántas plantas tengo y en qué estado de vigor, ¿no? Entonces, una vez de que yo empiezo a trabajar con esta información de que sé cómo están mis lotes, sé cómo están mis plantas y empiezo a trabajar esta información consecutivamente en el año, ¿no? Yo me voy llenando de mapas, pero la idea es de que yo vaya generando información sobre esos mapas y saber por qué en ese diciembre o ahorita en marzo, ahí estaba en rojo y ahorita estoy en verde, ¿no? Y qué fertilicé, cuánto regué, cuánta productividad tengo en esas zonas versus las otras zonas. Entonces, eso es un poco lo que hemos podido aterrizar, digamos, con Space ¿no? La gestión reactiva que se tenía anteriormente, ¿no? Con la información dispersa, con todo el tema de la acción tardía, cuando los problemas ya llegan a la empacadora, cuando los problemas ya llegan recién en la oficina, cuando hay un reporte de los trabajadores, y ahora con toda esta información, como el flujo de información más bien es proactivo, ¿no? Yo le digo al trabajador, necesito que vayas a este lote, a esta coordenada, a verificarme fitosanidad, a verificarme riego, a verificarme raíces, a verificarme inundación, inclusive si que tengo problemas de drenaje, y en base a esa información voy mejorando cada uno de mis áreas, ¿no? Entonces, toda esa información es lo que la puedo ir teniendo centralizada bajo esta plataforma de Space AG y no solo trabajar esta información, pues no ir, como se mencionó, pudiendo personalizar cada uno de los formularios, ¿no? Porque inclusive, aunque a nivel de cultivo manejemos la información o necesitemos tabular la misma información, siempre en cada finca se manejan procesos diferentes, ¿no? Entonces, ahí un poco dentro de los procesos hemos podido optimizar o optimizamos todos los procesos para poder manejar las fincas técnicamente, ¿no? Entonces, aquí le hemos traído algunos ejemplos como para que con las encuestas que se han hecho y para el interés de todo lo que los cultivos, digamos, que pudimos ver, vean cómo se pueden hacer las aplicaciones de esto, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo del proceso de mano de obra, ¿no? Que en la diapositiva anterior es un proceso de una auditoría de mano de obra, cómo se lo realiza o cómo se lo realizaba anteriormente en banano, ¿no? Entonces ahora yo puedo hacer ese mismo proceso, esa misma auditoría en una aplicación, en un formulario y proyectarla en un mapa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la información de todas las muestras que tomaron en esta finca ese día, semaforizada cada una de las muestras por la calificación que hizo y por las labores que se configuraron en eso, ¿no? Entonces yo estoy ahí resaltando una labor de desvío de hijos y está la foto de evidencia de esa afectación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, o poder determinar o poder establecer ese nivel de detalle en la calidad de los racimos de exportación es clave para tú poder tener una merma, digamos, o una calidad en el proceso ya de la calidad de packing para que la merma esté entre 5 o 8%, ¿no? Entonces, tú estás controlando siempre todos estos detalles a tiempo y en cada uno de los lotes, ¿no? Entonces, tú puedes mandar a ver la información en cada uno de esos lotes y revisar en cada una de las labores, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en mano de obra. Esto está aplicado a banano, pero todos los formularios son configurables. Esa es la información, cómo se la llena y cómo aquí lo que estamos viendo es cómo la podemos ver, ¿no? Entonces, esto ya es igualmente en los datos pasados vimos cómo se ven cada una de las muestras y aquí lo que podemos ver ya son los formularios consolidados, ¿no? Entonces, igualmente es el ejemplo de fitosanidad, ¿no? Que para nosotros en banano una de las mayores problemáticas es el manejo de la cigatoca negra y es lo que terminamos ahorita en esta temporada haciendo fumigaciones inclusive hasta semanales, ¿no? Entonces, un monitoreo de esta herramienta es clave para poder justamente determinar cuántos ciclos yo puedo ir manejando en el año. Entonces, ¿le puedes regresar a la diapositiva anterior un ratito nomás, César? Bueno, ahí igual tenemos las diferentes auditorías que se pueden manejar en Cigatoca. Obviamente las vemos referenciadas ahí con los datos de cada una de las muestras en las auditorías. Tenemos el reporte consolidado de
el total de hojas o el promedio de cada uno de los lotes de los parámetros que me interesan a mí monitorear en esta plaga. Y en la siguiente diapositiva, ahí sí, podemos ver justamente esto, ¿no? Aquí yo estoy integrando la información que tengo de imágenes del dron con imágenes igual en alta resolución del dron para decir al fitosanitario, yo necesito que me hagas evaluaciones exactamente en estos puntos. Y estoy evaluando en tiempo real y con imágenes de alta resolución dónde están haciendo el recorrido y dónde están levantando la información. Entonces yo guío al fitosanitario dónde necesito que me levante la información para poder tomar decisiones a tiempo, ¿no? Entonces esto ya es también un poco cómo se puede ir proyectando la información de los diferentes estadios o los diferentes datos en el tiempo, cómo yo puedo ir midiendo eso, ¿no? Entonces, en fitosanidad, digamos, un buen manejo de cigatoca te puede representar entre 200 a 300 dólares por hectárea la diferencia, ¿no? Si tú tienes un buen manejo fitosanitario. Igualmente, si puedes tener este buen manejo mucho más técnico, donde puedes trabajar más a frecuencia foliar y trabajar con fungicidas, que puedes trabajar más con foliares, digamos, te ayuda también a un aumento de productividad mucho más, ¿no? Entonces, eso también es lo que hay que tener en consideración. Igualmente, pues no lo que se mencionó también César, en tema de la cosecha, siempre el manejo de la cosecha creo que en todos los cultivos es uno de los factores más limitantes justamente para poder determinar productividad, ¿no? Cómo se maneja el tema de la cosecha y eso es clave en los cultivos, principalmente en las áreas o los cultivos a los que nosotros nos dedicamos, de que no son cultivos de que se puede sistematizar la cosecha, que se lo tiene que hacer manualmente, ¿no? Porque en un cultivo donde yo puedo mandar a cosechar con maquinaria, yo ya tengo un mapa de rendimiento variable y sé con un mapa de NDVI y con mi mapa de cosecha puedo correlacionar la vigorosidad con la cosecha. Pero si yo hago la cosecha manual, ¿cómo hago eso, no? Entonces ahí es donde justamente la tecnología, los formularios y la información que yo pueda ir digitalizando con códigos QR o llenando información desde campo para poderla irla digitalizando, para poder ir generando estos mapas de rendimientos variables o mapas de productividad, que es lo que necesitamos. Entonces ahí en la cosecha vimos unos ejemplos al principio de cómo se llenan los datos antes, cómo se tenía que visualizar la cosecha. En el ejemplo anterior, ahí en el otro, perdón, ya es el dashboard de Power BI, cómo podemos también ver los diferentes reportes en Power BI. Y ahí podemos tener unos ejemplos igualmente de un reporte consolidado, que aquí yo estoy viendo cuánto promedio de manos tienen en esos 2 días de cosecha que se hicieron en esta finca, el promedio de número de manos de esa finca, ¿no? Ahora, si yo quiero desglosar más esa información y decir, ok, esos números de manos, ¿de dónde vinieron esos racimos? Estos son todos los racimos que se cosecharon en ese día por los cosechadores, ¿no? Entonces yo puedo visualmente saber, porque no es lo mismo, obviamente aquí, si regresas a la imagen anterior, César, vemos todos los lotes están en un promedio de 7 manos y media, entonces como es un buen promedio general, están todos en verde, ¿verdad? Pero el lote 19 y el lote 17 solo se han cosechado en los márgenes superiores, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente esta información del mapa y dónde yo estoy cosechando cada racimo y de dónde tengo cada uno de los racimos es clave para yo poder comparar esa mapa con las imágenes satelitales o con las imágenes del dron para poder saber qué está pasando dentro de ese campo, ¿no? Entonces yo ya tengo mi imagen de vigor de estrés, tengo mis auditorías y tengo mi mapa de productividad hecho, ¿no? Entonces, igualmente con el riego, formularios de cómo se reporta el riego normalmente, labores manual, las vueltas que estoy haciendo en cada uno de los módulos, de los lotes de riego que tengo configurados y cómo yo puedo hacer estos reportes y estas auditorías ahora, ¿no? Porque independientemente de que los sensores que utilicemos se puedan conectar a internet o no, al momento que yo tengo un formulario y puedo tomar una foto de ese sensor, puedo digitalizar esa información, ¿no? Entonces, para las auditorías de riego nosotros utilizamos estos TDRs donde digitalizamos la información del contenido de humedad, el contenido de conductividad eléctrica, la temperatura, para poder ir haciendo todos los muestreos y comparar con las imágenes satelitales la humedad y poder ver la eficiencia del riego, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos viendo en un mapa de calor con la herramienta que vieron anteriormente, donde nos dijo que hay buena humedad y dónde está seca, en TDR, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen podemos ver comparado, ¿no? La caracterización que hacemos de 30 a 35% de humedad está seco, de 35 a 40% está digamos que
capacidad de campo y de 40 a 50% está sobre capacidad de campo con buena humedad, ¿verdad? Entonces, eso es como yo configuro los parámetros y cómo yo ya configuro esa información o veo esa información versus la imagen satelital, ¿no? Entonces, yo ya tengo información de un sensor y una auditoría que me están haciendo en territorio o en campo y tengo información del satélite comparando contra esa tecnología. Entonces, hemos visto, digamos, en la siguiente diapositiva, igualmente ya puedo ver todos estos módulos, cómo están configurados en el registro de riego. Esto ya es justamente qué válvulas y en dónde se regó cada una de las válvulas, ¿no? Entonces yo puedo hacer esas comparaciones, digamos, en tiempo real y ver los datos de cómo están mis auditorías, cómo me están reportando los drones, los satélites y cómo estoy haciendo el uso de esa infraestructura, ¿no? Entonces, si yo ya empiezo a utilizar o a medir toda esta tecnología en la experiencia que tenemos, digamos, trabajando esto, obviamente tú aquí estás integrando con mano de obra poder tener calidad, digamos, en el fruto, no sea banano, sea palto, sea arándanos. Entonces, tú tienes una reducción en el porcentaje de merma que tienes de exportación. Manejas el tema de la nutrición, manejas el tema del riego mucho más eficiente. Entonces, si tú sumas todas estas variables, toda la productividad que tú puedes llegar a incrementar dependiendo en qué nivel esté tu finca o tu parcela, tu cultivo, se puede hablar de un 15 hasta un 30% fácilmente, ¿no? Y esto, digamos, a nivel de banano, si vemos en una, digamos, finca promedio, digamos, que pueda producir 2.500 cajas por hectárea, estamos hablando de un 20-30%, son 300, 400 cajas, ¿no? Entonces, ahorita la caja está convencional $7.25, en orgánico 10, $11. Estamos hablando de $3.000, $4.000 por hectárea. El incremento de eficiencia en lo que yo puedo tener por trabajar simplemente inteligentemente, ¿no? Hacia la agricultura inteligente, utilizando los mapas de los sensores que me dan como guía para yo ir a generar la información y poder actuar en esa información, ¿no? Entonces ahí es donde la información del cultivo, el know-how agronómico, digamos, también de la administración, del equipo técnico de cada uno de las fincas, puede interpretar para poder establecer medidas o pueda establecer nuevas prácticas, digamos, de manejo del cultivo para incrementar productividad, es lo que va a ser la clave, ¿no? Porque aquí la clave de esto es poder integrar toda la información y manejar la información en una herramienta. Entonces aquí en Space AG podemos integrar la información de los sensores, podemos integrar la información de los evaluadores y los supervisores pueden visualizar la información y comparar la información fácilmente en una sola herramienta, ¿no? Que es el objetivo de cómo poder ir desarrollando toda la información. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nosotros les hemos querido como que traer para enseñarles, pero realmente manejamos todos los aspectos técnicos de una finca desde estos formularios, de esta aplicación, ¿no? Lo que necesita es georreferenciación, se aplica georreferenciación y lo que no necesita es georreferenciación, igual pues no se lo digitaliza, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo puedo comentar y la idea es eso, ¿no? Un poco cambiar el chip de lo que tenemos, ¿no? Orientar el flujo del trabajo de la agricultura, del mapa, el centro de la información y con ese mapa yo voy a buscar la información para tomar decisiones, hacer prácticas y cultivos o prácticas de manejo diferenciadas para potenciar esa zona. Ya, no al revés como normalmente lo hemos venido manejando. Nos llegan los problemas, pintamos los mapas y de ahí vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, y esto aplica justo con todas las problemáticas que tenemos ahorita fitosanitarios en banano, en otros cultivos, digamos que aplicado a banano el tema de moco, el tema de fusarium, no esperar a que venga el reporte del trabajador a decirme, oiga, aquí hay una planta sospechosa, aquí le tomé la foto, ¿no? Yo con la imagen del dron, sé dónde están las plantas sospechosas y más bien mando una cuadrilla la siguiente semana o al siguiente día a decir, vayan a estas plantas sospechosas a hacer las auditorías, ¿no? Entonces ese es el enfoque que debemos tener ahora en la auditoría, trabajar en los mapas como guías para poder generar información que sea útil, ¿no? Para la parte administrativa y más que todo para la parte económica, ¿no? Que al final todos los manejos que necesitamos hacer necesitamos tener un rendimiento y una retribución, ¿no?
Excelente, excelente, Daniel, clarísimo. Creo que el punto queda súper claro. Cualquier proceso se puede digitalizar, se puede mejorar, se puede optimizar y el objetivo al final es como tú dices, ¿no? Tener mejores rendimientos y mayor rentabilidad y ser más sostenibles. Excelente. Te agradezco muchísimo, Daniel, por tu experiencia, por contribuir al sector, que creo que es súper importante mostrar ejemplos como este, donde realmente la tecnología logra tener un impacto positivo, ¿no? Nos quedan 3 o 4 personas, 4 espacios, si es que alguien quisiera que los ayudemos en el análisis de sus procesos para ver cómo la tecnología o los procesos de digitalización pueden acompañarlos. Solo tienen que escanear este código QR o eventualmente ahí no sé si tenemos un link también donde pueden presionar. Eh, y lo que vamos a hacer es principalmente ver los procesos actuales que tienen, tanto en riego, fertilización, en sanidad, en proyecciones, en cosecha misma y ver cómo otras agroexportadoras han logrado optimizar estos procesos. Repito, no compartimos la data de otras agroexportadoras, pero sí las mejores experiencias, ¿no? Entonces, si alguien está interesado, puede escanear este código QR y nos mandan un mensajito y encantados de poder hacer un análisis completamente gratuito, ¿no? La idea es poder ayudar. Y obviamente, si hay algo mucho más complejo que hay que hacer, probablemente tengamos que cobrar algo, pero en una primera fase yo creo que ese análisis se puede realizar en base a la experiencia que hemos ido madurando. Ahí están los teléfonos de contacto para el WhatsApp, el correo electrónico. Y muchísimas gracias nuevamente por estar presentes el día de hoy, siempre dispuestos a ayudar, a contribuir para que el sector agro siga innovando, siga llegando tecnología y nos permita pues, ser más rentables, más sostenibles y cada día llegar a más productores y transformar la agricultura mediante la tecnología. Muchísimas gracias, que tengan Muchas buena noche. gracias. Gracias, César, por la invitación. Gracias, Daniel. Espectacular todo.